escuchado acerca de planeación urbana, de especies en peligro de extinción y ser investigador en grandes universidades. Pero ¿cómo funciona? ¿Cuál es la ciencia detrás de ello? El día de hoy, el doctor Arturo Venancio y yo, los dos haremos la ciencia detrás de esto, algo más sencillo para todos nosotros. Así que, Tzikaritzi, ko Tzikarishata, que el Pulque Podcast va a comenzar. Es mi placer presentar al doctor Arturo Venancio. Doctor Arturo Venancio, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Rolando. Gracias por la invitación a tu canal. Me parece muy interesante y bueno, pues a la orden. No, con muchísimo gusto el saber que habemos muchos temuayenses preocupados por nuestro medio ambiente, por la planeación. Doctor, ¿cómo se describiría a usted mismo? Bueno, antes que nada, pues una persona muy sencilla. Algunas breves semblanzas en torno a mi desarrollo. Bueno, actualmente soy profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Planeación Urbana y Regional, en la cual coordino el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad. Algunos datos generales. Bueno, soy integrante del Sistema Nacional de Investigadores y con perfil PRODEP. Ok, y usted dice que está en la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca. Así es. ¿Y en torno a qué es su investigación? En la facultad, bueno, imparto cátedra en dos licenciaturas, en la licenciatura en Planeación Territorial y en la licenciatura de Ciencias Ambientales. También he impartido cátedra en la maestría en Estudios Sociales y, bueno, en algunas otras universidades, como en el Colegio Mexiquense, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, en la UNAM, Sí. algunas cátedras, y mis líneas de investigación tienen que ver con complejidad, gobernanza de base territorial, y todo esto visto desde la parte de la modelística. Ok, ¿y en qué momento fue en el que ganó el premio de esta tesis? Porque muchas gracias, doctor, trajo un regalo de su tesis, una copia. Entonces, ¿en qué momento fue? ¿Con qué tema? Fue en el 2016, cuando ya había concluido el doctorado. El tema fue sobre gobernanza. Prácticamente el título fue Planeación y Gestión del Desarrollo de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, una perspectiva desde la gobernanza. Y este tema obviamente ha sido muy poco explorado en términos metodológicos, en términos aplicados. Y me parece que el trabajo, bueno, logró discernir una problemática, al menos tres problemáticas que se han venido reflejando, no solo en Temuaya, en la zona metropolitana de Toluca, que tiene que ver con el agua potable, movilidad y transporte. Entonces, esos tres temas están analizados y bueno, comentábamos hace un momento, a veces uno escribe un proyecto de investigación no tanto para pensar en los premios, sino incluso pensando en tratar de aportar a los problemas, cómo solucionarlos, cómo pensarlos. Desde la investigación no solucionamos problemas, tratamos de dar elementos para buscar mejores mecanismos de cómo enfrentar los problemas a los cuales nos enfrentamos por nuestras líneas de investigación. Y que se promueva la conciencia social, ¿no? Que realmente le comuniques a la gente, oigan, hay este problema, hay que ponerle, echarle un ojo, ¿no? Claro. Como decimos. Eso es algo muy importante. Creo que ese es el punto central de toda investigación, y más aún ahora. De ahí la perspectiva de la gobernanza, porque esta perspectiva tiene a considerar los tres sectores: gobierno, sociedad y empresa. Entonces, cuando hablamos de una gobernanza de base territorial, de lo que se trata es tratar de puntualizar dónde están los problemas, cómo podemos resolver esos problemas, es decir, territorializarlos para conocer y focalizar alternativas de solución a esas localidades particularmente. Entonces, justo la conciencia social, creo que la conciencia social siempre ha existido. Aquí el problema es falta de espacios de participación social para que esa conciencia se logre comunicar, en este caso tanto a los tomadores de decisiones como a la otra parte que tiene que ver con el sector privado. Le quiero preguntar, ¿qué significa gobernanza? ¿A qué se refiere? Gobernanza tiene que ver con cuando hablamos de gobernanza hablamos de coordinación.
Gobernanza implica relacionar a los tres sectores, los tres actores, que son gobierno, sociedad y empresa. Esto obviamente con el propósito de coordinar para tener soluciones o enfrentar una problemática que en un sistema aqueja, ¿no? Entonces, esto de manera muy precisa puede ser la gobernanza. Ahora, hay diferentes perspectivas. Podemos hablar de gobernanza desde la escuela de pensamiento de España, europea, latinoamericana, o sea, aquí obviamente difiere, pero lo importante de todo esto es cuando ya lo bajamos a la parte de la localidad, a las comunidades. Allí es donde nos encontramos con lo más interesante, porque hay comunidades indígenas que probablemente no practican gobernanza sin darse cuenta, pero hay mecanismos que ahí están surgiendo en el cuidado de sus recursos. Yo creo que ese es uno de los elementos más importantes que se ha visto en el tiempo, ¿no? De que a veces pensamos que las comunidades indígenas pocas veces cuidan los recursos y son los que probablemente tienen mayor conciencia y mayor cuidado en sus propios recursos. Entonces, es un concepto que está cobrando fuerza en el sentido de la incorporación a estudios en investigación aplicada. Y muchas veces en áreas indígenas es donde tienen más contacto, ¿no? Por ejemplo, pues ustedes también aquí orgullosamente temoayense. Así es. Entonces, siento que en Temoaya el hecho de ver pues, algo muy claro y que a mí me impacta es, desde Temoaya se puede ver el Nevado de Toluca y abajo se ve una nubecita medio gris, claro, que no te deja ver la ciudad de Toluca. Entonces, esa forma de nosotros decir, no, yo no quiero que Temoaya se vea así, ¿verdad? Claro. Es algo que pues muchas veces en los pequeños pueblos, en las zonas indígenas, que muchas veces gente dice menos urbanizadas, claro, se toma más conciencia, ¿no? Y doctor, usted dijo algo muy importante que es el punto de vista. ¿Cuál es su punto de vista? Usted que estuvo en 3 universidades de Brasil, como investigador, ¿y cuál fue su experiencia allá? Bueno, estas estancias de investigación, tenemos ahí el resultado de estas estancias en la Universidad de Río de Janeiro, ahí justamente con el profesor Luis César Diqueiros, especialista en observatorios metropolitanos. Se conocieron las formas en cómo tratar de encaminar estrategias de participación social para formular políticas públicas, orientado a esto que acabas de comentar, la planeación urbana. En la Universidad Federal, más bien en el Centro de Ingeniería, Modelamiento y Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad Federal de ABC, aquí lo que se conoció fue toda la modelística para manejar variables. Y en la Universidad de Sao Paulo, se conoció también la forma en cómo mejorar ya la modelística de base territorial, porque esto de la planeación territorial, pues pocas veces puedes tú presentar una maqueta, ¿no? Sin embargo, puedes hacer simulaciones computacionales que te permiten generar perspectiva y conocer, bueno, qué pasa en 20, 30, 50 años si escasea el tema del agua, si no se mejoran las condiciones de transporte público específicamente, o si se siguen generando tantas toneladas de residuos sólidos y todo esto se revierte a los ríos, bueno, ¿cómo van a quedar? Entonces, esto fue lo que en estas universidades permitió conocer y, bueno, reflejarse en un aporte metodológico en esta investigación y en las que actualmente se están generando ya en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad. ¿Y por qué escogió Brasil? ¿O México tiene similitudes con Brasil? Una pregunta muy interesante, Rolando, porque ¿por qué Brasil? Bueno, en México hay universidades y en estas hay especialistas que ahondan sobre los temas. Sin embargo, Brasil en las últimas décadas ha tratado de incorporar la participación social. Sí. Y ha tratado de que los tomadores de decisiones tengan apoyo de la investigación
para que las políticas públicas que se están formulando tengan incidencia en el territorio. Entonces, hay mecanismos, no me atrevería a decir que están viviendo un mecanismo de gobernanza de manera completa, pero al menos están en estos inicios y en algunos casos hay un alto desarrollo de la gobernanza para tratar de hacer frente a los problemas. Ahora, Brasil, al igual que otros países, tiene problemas similares. Y en Brasil uno encuentra, por ejemplo, esta mala planeación y una planificación un tanto segregada, ¿no? Sí. Por un lado nos encontramos ciudades muy bien planificadas. El caso de Curitiba es el caso más emblemático a nivel mundial, en donde a partir de problemas en el sistema de transporte, esto generó y obligó a pensar en metodologías para mejorar las condiciones. Hoy Curitiba transporta 2 veces su población total en el sistema de transporte público. 2 veces su población total. Así es. ¿Qué significa eso? Y esto lo que implica es, en este momento no tengo el dato certero, pero esto implica que la población puede trasladarse 2 veces al día en la población en su transporte público, algo que en México probablemente es algo contrario, ¿no? Porque aquí estamos pensando en megaproyectos que incentiven al uso del transporte privado. Sí. Entonces, creo que hace falta en México pensar en el tema de pensar la ciudad, de inclusión social, y más aún, Rolando, en la parte de la periferia de la zona metropolitana. El municipio de Temoaya forma parte de la zona metropolitana de Toluca, y es uno de los municipios que primeramente, o ha sido el único de la periferia, que tiene un viaje directo a la Ciudad de México. Nosotros conocemos nuestras localidades, San Pedro, es decir, todo el municipio, la mayor parte de la población tiene su empleo en la Ciudad de México y somos el único. Entonces, esto ha generado mecanismos de acelerar la urbanización acá por lo mismo de la alta afluencia de población. Y bueno, este es por un lado. Ahora, regresando al caso de Brasil, también tenemos casos muy polarizados. Esto recuerda Paraisópolis, una zona, una prefectura, un municipio, donde puedes tú ver la favela de un lado y por una barda, al otro ya está la zona residencial con alberca, o sea, todo bien padre, ¿no? Sí. O sea, entonces, creo que esta polaridad permite o ha permitido en Brasil a tratar de hablar de esta inclusión social en la vida urbana. Entonces, me parece que en México tenemos que llevar los esfuerzos de investigación hacia estas propuestas donde exista mayor gobernanza, mayor inclusión. Vivir la ciudad es no solamente andar en el transporte privado, es andar en la bicicleta, con seguridad, por supuesto, es andar caminando, disfrutar de la imagen urbana y sobre todo de esa imagen que pocas veces se logra cuidar y sobre todo mejorar. Más bien como que se ha tratado de deteriorar toda esa historia, ¿no?, que los edificios reflejan. Entonces me parece que eso también es muy importante en nuestro municipio, que la imagen urbana no cambie. Sí. Tú también sabrás, Rolando, en la parte centro, ¿no?, cómo en una generación ha cambiado para mal, porque esta cuestión donde ya logras ver centros comerciales de cadenas globales, entonces creo que esto ha venido a deteriorar un poco el centro de Temoaya y obviamente pues se ve reflejado en sus localidades circunvecinas. Sí, claro, yo comparto muchísimo lo que usted comenta. De hecho, pues, muchísimas casas del centro de Temoaya que mucha gente decía, tírala a las locales, ¿no? Que claro, ha pasado en todas las familias, desde mi punto de vista. Sí. Y aparte, pues también mucha gente dice, no, yo no voy a vivir en esa casa vieja, ¿no? Y hacen una nueva completamente. Sí.
y con estilos aparte que no son pues temuayenses, ¿no? Por así Claro. decirlo, o pues clásico mexicano, ¿no? Que también queda a la visión de Temuaya. Y algo que le quería preguntar, aquí en Temuaya estaría difícil andar en bici, ¿no? Sería como diario hacer el cardio porque irías para arriba y para abajo. Sí. Entonces, ese... Fíjate, Rolando, es muy interesante este argumento. En lo personal, uso bastante la bici. Yo me muevo aquí en el municipio en bici. Sí, Ya sea para ir al centro ceremonial, para ir a alguna otra localidad, por alguna circunstancia, alguna necesidad, es la bicicleta. A pesar de que tiene es un municipio que está en una pendiente, pues no tan accidentada como las localidades que están más hacia el norte, San Pedro Arriba, sí, sí, Poté, sí. todas estas localidades. Quizá ahí sí está aún más complicada la cosa, ¿no? Pero acá yo creo que Temuaya puede ser uno de los municipios que logre recuperar esta parte de la movilidad sustentable, asistida en las bicicletas, caminar. Yo creo que comúnmente acá en Temuaya pues vemos estos espacios en donde podamos transitar de manera tranquila, ya sea por problemas de ciudad o problemas en ciudad, siempre hay una circunstancia que nos alerta, ¿no? Y Sí. cuando hablo de problemas de la ciudad, bueno, pues es por falta de planeación. Pero aquí algo muy importante que quiero recalcar, Rolando, hablar de planeación urbana no quiere decir que cuando decimos que no hay planeación, no es que esté mala la ciencia de la planeación, sino está mal la forma en cómo se está tratando de tomar decisiones a partir de creer hacer planeación. Entonces, esto es muy importante y yo creo que esto es más bien ya una tarea de aquellos que toman las decisiones, ¿no? Y esta parte donde tenemos que tener esta cultura con los niños ahora que yo creo que es la generación donde podemos nosotros echar a andar raíces, de que tengan otra cosmovisión de lo que es una ciudad, ¿no? De quizá lo malo que nosotros hemos hecho, que no se vuelva a repetir en esos vicios para con las nuevas generaciones. Entonces, me parece muy importante este punto que acabas de tocar y que obviamente creo que hay mucha tarea por hacer en ese sentido. Sí, me gustaría preguntarle, en torno a urbanismo y a planeación urbana, que es en lo que usted hizo su doctorado, este, ahora sí que se podría decir que errores ve aquí en Temoaya. En torno a planeación urbana, como usted dijo, que incluye agua, movilidad y Transporte. transporte. Mira, Rolando, esta parte es muy importante. En la zona metropolitana, Toluca, Temoaya, como parte de la zona metropolitana, obviamente tiene que cumplir con una funcionalidad. Y yo estoy seguro que cada uno de los que habitamos en los municipios y en las localidades particularmente, estamos marcados por la circunstancia que nos tocó vivir. Yo recuerdo un poco, voy a relacionar este concepto de planeación urbana con quizá vivencias propias. Sí, Yo recuerdo la gran calidad de agua que tenía el río que tenemos aquí, en Temoaya, en Magdalena, sí. en Magdalena específicamente. También algunas plantas muy importantes, solo por mencionar algunas, porque habrán bastantes. El tepozán, el tradicional y el medicinal, el capulín, los nopales muy específicos que aquí abundaban. Bueno, el hecho de que no haya una planeación o cómo se ha visto que no hay una correcta planeación es que pues todo queremos urbanizar, todo predio queremos usarlo para comercio, para casa habitación y siempre pensamos que el desarrollo es tirar concreto, ¿no? Sí. Y creo que se nos olvida algo muy importante, que formamos parte de una biodiversidad, la cual también tenemos que cuidar. Entonces, esto ha reflejado que en los próximos años
mucha de estas especies, de estas plantas, de estos animales que ya no vemos correr en el campo, pues han desaparecido, pero es por esto, porque desde los espacios, desde los ayuntamientos, no están esos mecanismos tan rígidos para tener control y regulación sobre los usos de suelo. Entonces, obviamente, esto ha deteriorado el paisaje natural y cultural de Temoaya, y esto obviamente creo que ahí tenemos un desafío como temoayenses, desde la trinchera que nos toque, Sí. estar tratando de aportar elementos para mejorar las condiciones de habitabilidad, porque nosotros transitamos por aquí, entonces difícilmente que digamos yo trabajo en una zona y vivo en otra zona, ¿no? Pero finalmente caminamos, vivimos el espacio, nos vemos perjudicados por lo que hay, no, por lo mal que se haya hecho, ¿no? Pero pues yo creo que ahí tenemos una tarea de manera muy responsable que cumplir y que cubrir. Y ahora sí que el mundo no conoce fronteras, ¿verdad? No, Así no es. dice, no, pues la contaminación que se quede en Toluca, Claro. para Temuaya que no llegue. Y se me hace algo muy interesante lo que dijo de el agua del río que pasa por aquí por Magdalena. Y igual, historias que nos cuentan la gente pues de más vieja que nosotros, Claro. que dicen, no, pues, llegábamos a bañarnos ahí. Entonces, ¿usted sabe o ha investigado acerca de cuáles fueron las razones por las cuales la calidad de este río y muchos otros ríos, incluyendo pues, los ojos de agua, se han contaminado? Mira, este es un tema, un tema muy, muy interesante. Ajá. Estamos tocando temas muy interesantes. Yo conozco de la funcionalidad del río por pláticas con mis abuelos, con mis padres, donde platicaban, ¿no?, que a este río llegaban vecinos de otras localidades que venían a lavar o que venían a bañarse. Entonces, hoy pensamos en el calentador solar y el boiler y cosas de ese tipo, ¿no? Y bueno, ahí está uno usando la regadera, haya bastante o poca agua, pero ahí estamos. Y antes no, las generaciones anteriores eran muy cautelosas en este cuidado del agua, y creo que había más responsabilidad ambiental en el aprovechamiento del recurso. Pues venían a lavar, quizá no con estos detergentes que ahora traen tantos Blanqueadores químicos y y todo que alteran fácilmente la química del agua, ¿no? Y ahora de todo lo que ha sucedido, pues nosotros ahora vemos llantas, basura, Y el gran problema del plástico. el plástico, que no terminamos de resolver de manera responsable todo esto. Pero algo muy importante, creo que aquí hay una lucha sobre el agua, los ojos de agua, todo ello. Ha habido argumentos, ¿no?, de que los conflictos de los manantiales, hay manantiales que se tratan de llevar hacia la Ciudad de México o hacia otros municipios por arreglos informales. Esta contaminación de agua pues ya depende mucho de las prácticas que se hacen en la cuenca alta, donde la población pues ve un río y es el punto a donde van a encaminar el drenaje. Sí. Entonces no está la cultura como de la fosa séptica, como de otras alternativas que pueden minimizar el impacto, o antes de vaciar el agua a los ríos, tratar de tratarlas para que el impacto ya sea menor, y obviamente el agua que va sobre el caudal pues sea mucho más vistoso, ¿no?, más amigable para con otras prácticas a campo abierto. Por ejemplo, tenemos campos de fútbol cerca del río. Imagínate que todos al día de mañana lleven hacia allá los residuos de agua, pues obviamente practicar, nadie va a querer hacer deporte en este tipo de campos. Entonces yo creo que esto es muy interesante, y esto está marcado que cada vez más escasea el agua en varias localidades. Entonces yo considero que esto debe ser ya una prioridad necesaria, de tratar de reforzar aquellas políticas municipales que permitan regular formas de cómo cuidar el agua en la parte norte, pero donde se vinculen todos, ¿no? Todos.
porque hay programas, pero muy esporádicos, donde solamente va un sector de población, porque pensamos que a nosotros no nos afecta. Y entonces aquí de lo que se trata es que toda la población de Temoaya se vincule, participe, colabore. Si esto lograra permear, yo creo que el municipio que nos merecemos sería de otro nivel. Sí, pues no sé acá en Magdalena, pero en el centro y supongo que en muchas otras comunidades también de repente se dice, ahora no hay agua, ¿no? Y ahora vamos a ver cuándo llega el agua. Claro. Y ahí es cuando empiezan, no, pues hay que juntar el agua de la regadera cuando se está calentando para el excusado, ¿no? Claro. Una vez que hay escasez es cuando dices, hay que ahorrar. Sí. Y siento que eso se olvida mucho. Y voy a decir varias cosas. Entonces, lo que usted dijo de que hay muchos sistemas de agua yendo desde Temoaya hacia otras partes, los abuelos contaban, ¿no? De que adentro de esas tuberías, él podía entrar a caballo. Sí. O sea, montando a caballo, de ese tamaño era la tubería de una persona arriba de su caballo. Sí. Y usted también dijo de que hay que, pues, ahora sí que tener un consumo, por así decirlo, más equilibrado del agua, porque así como sacamos agua de muchas veces de los pozos o del río, hay que regresarla, porque usted también dice de que tenemos un ecosistema al que tenemos que rendirle cuentas, por así decirlo, ¿no? Claro. En el Valle de Toluca yo me di a la tarea de investigar, entonces sí. Dice que en el Valle de Toluca al año hay un déficit de agua de 800 millones de metros cúbicos de agua. Ahorita que van pasando las Olimpiadas, sí. Es lo mismo que 240 albercas olímpicas. Entonces, así como sacamos esas 240 albercas olímpicas cada año, tenemos que regresarlas porque aparte no solo las sacamos, ¿no? Sale con cantidades exorbitantes de arsénico, boro, que vuelve esa misma agua imposible de tomar. Que se puede dar a razón de que no hay árboles que absorban muchos de esos químicos, ¿no? De esos minerales. Sí. Entonces, pues me gustaría también preguntarle, usted mencionó el nopal, el tepozán y el capulín. ¿Qué nos puede decir de esas tres especies y cuál es su rol aquí en el municipio? Mira, en la parte de por ejemplo, del tepozán, es una planta que cada vez más está reduciendo en su presencia, sobre todo en los ríos. Uh-huh. Y estos dos tipos que tenemos, el tepozán de hoja negra, ¿no? No tengo con precisión el nombre de científico, sí, no sí, pero este tepozán nos provee de un gusano, ¿no? Un gusano que es comestible y que además sabe fabuloso. Es como si estuvieras comiendo carne de puerco. Entonces, yo recuerdo que pues estos gusanos se buscaban y los asabas en el comal y entonces con un poco de sal y ya quedaba y bien sabrosos. Pero hay otro tepozán que es el medicinal, que si tú tienes una herida no es necesario, por ejemplo, hoy el niño se cae, se raspa, una pequeña cortada, como mecanismo de desinfectar este tepozán es de hoja verde, entonces un verde claro, y lo puedes usar como mecanismo de desinfección en las heridas que uno tenga. En el caso del capulín, otra de las plantas que cada vez más está desapareciendo y poco nos preocupamos por plantarlos, o tratar de recuperarlos. Claro, sí. Pero poco abonamos para tener la presencia de estos árboles. Estos árboles predominan ya más en la parte alta, San Pedro abajo, San Pedro arriba, y otras localidades circunvecinas. Ya en la parte sur, Molino Arriba, Molino Abajo, Magdalena, ha tratado de sobrevivir la planta, pero bueno, creo que se puede hacer aún más porque son plantas emblemáticas de la región, de la zona, del municipio incluso, y yo creo que ahí tenemos una tarea para preservarlas.
En el caso de los nopales, ha habido una diversidad de nopales infinita. Yo creo que aquí quien conozca más de la biología en torno a una clasificación de los nopales, se pudiera incluso conocer con precisión cuál es la tipología que ha tenido mayor extinción o mayor peligro de extinción con respecto a otras, ¿no? Pero sabemos que el nopal pues, es parte también de nuestro alimento, para todos aquellos que tratamos de ser cuidadosos en la alimentación. Pues el nopal es uno de los vegetales que provee de grandes energéticos y además es muy bueno para nuestro organismo. Entonces yo creo que ha habido un descuido en torno a estas plantas para tratar de cuidarlas, tal vez por este mal concepto de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Que sobre todo esa cosmovisión de ahora las personas, desarrollo es deteriorar, destrozar, quitar. Echar cemento. Tirar cemento. Y entonces cuando queremos un jardín, bueno, pues sí, ya tenemos un jardín pequeño, y entonces nos preocupamos sí por un área verde, pero no nos preocupamos por el ecosistema, ¿no? Que todo esto implica, el cuidado. O sea, yo creo que hay formas de cómo estar llegando a otra comprensión de lo que es el desarrollo, y sobre todo hablando del término de desarrollo con la convivencia natural, Rolando. Sí, y pues por ejemplo, el nopal nos provee de todo, nos provee una cerca, nos provee comida, claro. Nos provee tunas. Así es. Y entonces es una especie que la verdad se tiene que tomar mucho en cuenta, y muchas especies se salvan porque se comercializan, ¿no? Claro. Que la gente comienza a hacer dinero, comienza a hacer negocio con ellas y dicen, bueno, entonces sí hay que seguir sembrándolo, claro, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, doctor Arturo, ¿cuál es su punto de vista en torno a, por ejemplo, el río Lerma que pasa por el llano de la I, que está ahora sí que siendo el desagüe de todas las empresas? ¿Cuál es? Ya no hay que, desde mi punto de vista, no hay que buscar más en el problema, sino hay que buscar más en las soluciones. ¿Qué solución desde su punto de vista sería la mejor? Soluciones, Rolando. ¿O qué solución se le viene a la mente? No la mejor. Hay todo un dilema, ¿no? Hay todo un dilema en torno al río Lerma. Y justamente qué bueno que lo recuperas, porque era algo que quería comentar cuando tocábamos el tema de los ríos. Del agua. En una generación, Rolando, se perdió uno de los ríos más emblemáticos, que es el Lerma. El río Lerma, que inicia en la laguna Chignahuapan y que va a parar en Guadalajara, ¿no? Como el Balsas, ¿no? Exacto, nosotros tenemos acá arriba la cuenca alta, Lerma Santiago, y obviamente el río va cuenca abajo. Es uno de los ríos desafortunadamente más contaminados del mundo. En eso yo creo que sí hay que sentirse orgullosos si es que nos dan un primer lugar, sí. Porque pues es el río más contaminado. En una generación se acabó. Los abuelos platican, en ese río encontrabas abasto de diferentes especies comestibles, de lo que era la rana, los quelites, diferentes tipos de peces, ¿sí? Para no centrarme en alguno, llegaron a ver tortugas, también acosiles. Entonces bastante especie ahí se tenía, y obviamente hoy día pues tenemos un río que solo lleva aguas negras, y además en las mañanas tiene un olor sí, insoportable, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que tener bastante conciencia para no dejar que nuestros ríos que tenemos ahora, quizá no tan en buenas condiciones, pero no queremos que se parezcan a esos, ¿no? O que empeoren. Entonces, me parece que ahí hay todo un ejemplo de lo que no se debe hacer. Sí. Ahora, esto ha sido resultado de la mala planeación. ¿Esto qué quiere decir? De que en la parte de las zonas industriales, obviamente, pues se localizan donde hay disponibilidad de suelo, ¿no?
o donde se trata de incentivar el desarrollo, más no un estudio urbanístico serio, donde incluso tanto para las empresas como para los que allí habitan, sea de manera aceptable y habitable. Entonces, se genera desarrollo industrial, pues donde haya suelo, y de esta manera es como fue creciendo el Parque 2000 que tenemos en Toluca, y otro ejemplo de zonas industriales que están en la parte de San Mateo Atenco, ¿no? En la zona de Lerma, y obviamente todos los caudales de agua van a desembocar en el río Lerma. Ahora, los lodos reactivos que ahí se tienen ya son altamente contaminantes. Se ha leído mediante notas periodísticas que aquellos que por descuido o por alguna razón cayeron al río, pues desafortunadamente con el paso del tiempo o en ese momento pierden la vida. Entonces, ya por la alta concentración de los químicos que tiene. En términos de lo que preguntas, ¿qué alternativas? Híjole, hay una idea recientemente que se hablaba, ¿no? Parece que era sobre cascarones de huevo. Sí. Por ahí iba alguna propuesta. Obviamente los argumentos dicen, pues nadie va a querer entrarle, porque eso implica mucho dinero, invertirle mucho, y le inviertes mucho a algo que tiene poca valoración social, porque además decimos, es un río, pues sí, pero ese río, si para los que vivieron en esa época donde proveía de todo, dirían, pues era el río que probablemente te iba a dar de comer, ¿no? Pero desafortunadamente la baja educación ambiental pues ha llevado a esto. Entonces, ¿qué alternativas? Yo creo que aquí, en principio, yo considero que no soy especialista en la parte de química, pero al menos visto desde un enfoque social, lo que ahí habría que ver pues, es cada vez organizarse la sociedad para ya no permitir, o las empresas tratan el agua antes de vaciarlo, o que las empresas paguen el costo ambiental que ahora tenemos, ¿no? Porque esto finalmente ha sido ocasionado por las empresas, no por las comunidades que ahí viven. Claro, entonces yo considero que aquí más bien esto tiene que ver con un esquema de gobernanza, me atrevería a decir, para darle respuesta a esto. Ahora, el costo que todo esto iba a implicar, pues la pregunta sería, ¿quién querrá pagar todo el costo, la tecnología, la maquinaria que implique maniobrar en torno a ello? Entonces, creo que esta es una pregunta que tal vez habría que responderla con mucho más cuidado, con más, quizá para una segunda charla, ¿no? Donde ya con mayor precisión tengamos ya datos, incluso la información que se ha generado hasta el momento, pero yo me atrevería a decir que con esquemas de gobernanza se puede avanzar en la recuperación de este río, donde hay una responsabilidad social tanto de las empresas, de la sociedad y del gobierno. Entonces, me parece que hay un reto ahí impresionante en torno al río Lerma. Y, doctor Arturo, una pregunta. ¿Hay alguna institución de gobierno, por así decirlo, municipal, de cualquier municipio, ya que usted está basado en el Valle de Toluca y lo componen varios municipios, ¿hay algún acercamiento de parte de ellos a su laboratorio? Ahora sí que como para concientizarse acerca del problema y qué se puede solucionar, cómo se puede solucionar. Ahora el laboratorio tiene su fundación en el 2020. Es un laboratorio de reciente creación en la Facultad de Planeación Urbana y Regional, y lo que busca es esto justamente, tratar de invitar a los funcionarios públicos a que conozcan los resultados de proyectos de investigación que se realizan tanto de nuestra facultad como de otros espacios académicos, con el propósito de, insisto, no de resolver el problema, porque difícilmente se logra, sino tratar de llevar mecanismos que permitan a los tomadores de decisiones tomar efectivamente decisiones correctas bajo escenarios modelísticos
Entonces, ¿qué es lo que, aquí abro un espacio, Rolando, para hablar un poco del laboratorio? Sí. ¿Qué es lo que se realiza en este laboratorio? Bueno, son 4 laboratorios, la matriz principal está en la UNAM, y los otros dos laboratorios, está el de Ensenada y el de Mérida. Nosotros somos la tercer sede, se puede decir, que está en la UEMEX. Y en el laboratorio generamos, es un laboratorio de procesos, por lo tanto, aquí generamos modelos de análisis territorial a partir de sistemas de información geográfica. Hacemos escenarios de corto, mediano y largo plazo, y la intención es tratar de analizar la vulnerabilidad y los riesgos urbanos. Esto que acabamos de comentar tiene que ver con esto, con vulnerabilidad y riesgos urbanos, tanto en materia de escasez hídrica, estrés hídrico, el cambio de uso de suelo, cambio de biodiversidad. Entonces, es decir, hay diferentes dimensiones que nosotros tenemos que analizar. Para lograr esto hay diferentes metodologías que nosotros computacionalmente podemos implementar. Una de estas, por ejemplo, es el modelo SLUT, que permite conocer tendencias de crecimiento urbano a partir de la optimización del suelo. De esta manera nosotros podemos conocer periodos a 30, 50 años. Entonces, antes de que sucedan las cosas, podemos conocer cómo mejorar la toma de decisiones, cómo implementar políticas públicas, y todo esto basado en la investigación aplicada. Entonces, el laboratorio tiene esta virtud de tener un fuerte vínculo con la parte de tomadores de decisiones, sean de orden federal, estatal o municipal, y sobre todo lo que se busca es justamente esto, llegar a una sostenibilidad en el territorio, que me parece ha sido descuidado, ¿no? Como ahora lo acabamos de ejemplificar de diferentes formas. Sí, y doctor, una pregunta. Usted, de todas las investigaciones que ha hecho, ¿cuántos libros tiene y qué nos puede hablar de ellos? Bien, uno quisiera tener bastantes libros, ¿no? Pero esto va dependiendo mucho de los proyectos de investigación. Sí. El primer libro, bueno, fue que tiene como antecedente la tesis doctoral. Y recientemente formamos parte de una edición de un libro en donde participó la Facultad de Planeación Urbana y Regional, participó la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, y participó la Universidad de Sao Paulo y distintas universidades en Brasil. Este libro analiza los problemas urbanos desde distintas metodologías, es más bien problemas ambientales desde distintas metodologías. Estas metodologías obviamente permiten hacer un análisis comparativo, cómo en Brasil y cómo en México estamos tratando de mitigar los problemas ambientales. Y este libro, pues obviamente hay buenas contribuciones, tanto de los colegas de allá y de aquí de México, con trabajos de investigación muy interesantes. El libro se titula Dilemas ambientales y urbanos en la metrópoli de México y Sao Paulo. Entonces, esto obviamente me parece es un libro que trata de contribuir a los estudios urbanos y ambientales desde esta parte de la sostenibilidad ambiental, de la sostenibilidad urbana, pensar por qué es importante cuidar el desarrollo de las áreas urbanas en general, llámense ciudades, metrópolis, regiones metropolitanas, las áreas urbanas, para que de esta manera todos los elementos que ahí se contienen pues fluyan de manera sistemática, funcional, equilibrada. Ok, y doctor Arturo, ahora sí que para concluir, pues al inicio quise dar por primera vez la bienvenida a este canal en Otomí, porque sé que usted es un hablante de Otomí. Así es, mira, yo creo que este es algo de lo cual nos debemos sentir muy orgullosos de nuestras raíces, de dónde vienes. Yo creo que todo eso va marcando tu camino profesional. Todo lo que vas haciendo en la vida tiene un antecedente, ¿no? Y yo creo que el antecedente mío pues ha sido todo
conocimiento que de manera informal, se puede decir, se ha ido aprendiendo, ¿no? Con H y sin H. Entonces, yo recuerdo mis abuelos, ¿sí? Paternos, y mis padres, cuando estábamos en casa, el diálogo era en otomí, cuando yo era pequeño. Entonces esto educó el oído, y ahora cuando escuchas a una persona hablar en otomí, pues es fácil identificar la conversación. Es como en el inglés, ¿no? Cuando alguien está hablando en inglés, y sobre todo quizá cuando te expones al idioma sin saberlo, se educa el oído, o hablas porque tienes que hablarlo, si no, no sobrevives a donde fuiste, ¿no? Sí. Entonces, es algo parecido con el otomí, y así fue como se fue educando. Hablarlo, vamos a decir que un 60% lo hablo, con reserva, ¿no? Vamos a ser modestos. Quizás hay algunas palabras más, otras menos, sí, pero sí podemos entablar una conversación, traducir algunas ideas en otomí, por supuesto. Yo creo que es lo mejor, el 100%, ahí sí, un dominio completo. Y la parte de escritura, ahí sí, sinceramente, es muy poco la escritura, porque si uno revisa los textos, por ejemplo, aquellos documentos que están en el centro ceremonial, que son los más próximos, o incluso algunos en el archivo histórico, hay algunos documentos muy interesantes, pero sí, la escritura es un poco complicada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí necesitamos más práctica para realmente decir que se domina la escritura del idioma otomí. ¿Y qué beneficios o qué le ha dado el otomí, por así decirlo, y ser más directo? Mira, si la pregunta es tanto por la cultura y tanto por el idioma, ha sido bastante orgulloso de ser otomí. Por la cultura, creo que es una de las de los referentes culturales, por el respeto a los recursos. Yo creo que todos los grupos indígenas tienen una cosmovisión de cómo entender y comprender los recursos naturales. Ser otomí, yo creo que es sobre todo tener un alto respeto a Giadi, a Tai, ¿no? Sol, la luna, sí, nuestros recursos, el agua. Un poco el centro ceremonial quizás no sea tan emblemático para los que realmente nos sentimos otomíes, ¿no? Porque esta infraestructura ya vino posterior, y por lo regular quizá hay como una crítica constructiva, pues es que poco acercamiento se le permite, ¿no? a los que realmente somos de aquí de Temoaya hacia la propia construcción. Entonces, y esto lo digo porque te has dado cuenta que últimamente cobran y toda esta situación, y creo que esto, más que nada, yo creo que no se debe de comercializar con la cultura, sino se debe realmente de difundir la cultura, de decir, aquí hay cultura otomí, y vamos a extender los brazos para decir, bueno, aquellos que quieran conocer, sobre todo enfatizo a los niños, porque creo que es en la figura donde aún se puede moldear y realmente corregir aquello que ha quedado inconcluso, ¿no? Entonces, y en términos de idioma, el otomí que me ha dado, pues realmente seguir preservando uno de los idiomas muy importantes en México, como lo podrá decir alguna otra persona representando a su cultura, y sobre todo, quizás algo donde nos debemos de detener es tratar de recuperar todas estas vivencias de los abuelos, de los papás, en donde se pueda plasmar en una obra que sea de fácil acceso para todos. Y ese fácil acceso creo que aún todavía sigue siendo escribirlo en otomí, porque pocas personas, al menos en Temoaya, que realmente son de la cultura otomí, tienen ese acceso a la educación. Entonces aquí solamente agregar un poco más
Rolando, en torno a la equidad de género, ¿no? A la parte de la inclusión de la mujer hacia diferentes campos. Yo creo que ahí falta mucho que hacer y sobre todo en términos culturales creo que pues el concepto, ¿no?, de machismo ha quedado ahí truncado. Más bien ahora es una inclusión de género donde se puede incorporar a la parte cultural, a las diferentes formas de expresión, y esto obviamente creo que nuestra cultura otomí también tiene un referente, pero que pocas veces es difundido, Rolando. Sí, como dice, promover la equidad de género y equidad de todos los humanos, ¿no? Claro. Porque también hay mucha gente que piensa que es mejor que otra por cualquier cosa, cuando todos somos humanos, todos tenemos las mismas responsabilidades sociales acá. Claro. Y pues bueno, doctor Arturo, no sé si tenga algo más que añadir. Solo agregar un poco en esta parte en este último comentario, Sí. en el que aquella persona que sobre todo comentabas, ¿no?, de la parte cultural, aquella persona que se ve en Chincuete, se ve con el rebozo, pues tiene el mismo valor como aquella mujer que tenga un vestido confeccionado en París, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la inclusión, e incluso tanto de género, hombre, mujer, yo veo un poquito aún todavía marcado este tema en nuestro municipio, en Temoaya, pero no es el único. Creo que esto es a nivel país, e incluso a nivel planetario, suceden estas circunstancias aún ya en el siglo XXI. Entonces, yo creo que ahí hay muchas cosas todavía por corregir y por mejorar. Y entonces, Rolando, pues simplemente agradecer la invitación a tu canal. Me parece muy interesante que a partir de estos diálogos pueda haber difusión del conocimiento hacia la población y particularmente a los temoayenses, Rolando. Felicito también tu canal. No, muchas gracias y el honor es nuestro. Y doctor, una pregunta. Si alguien quiere acercarse a usted, tanto de la comunidad como de cualquier institución, ¿cómo se pueden comunicar con usted? ¿Cuál es su contacto? ¿Dónde lo encuentran? Los correos que tenemos para sociabilizarlos, pueden entrar a la página de la Facultad de Planeación Urbana y Regional. Ahí viene el menú de investigadores y ahí está el correo electrónico. Sería el medio por el cual estaríamos interactuando. Es el correo oficial el cual uno revisa y obviamente a la orden para lo que se les ofrezca. Pues muchísimas gracias, doctor Arturo, como dirían acá en nuestro pueblo, Kamadi. Kamadi. Y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Dejen sus comentarios si les gustó, si no les gustó. Y nos encantaría leerlos y tomarlos en cuenta para, como usted dijo, la próxima plática que tengamos aquí. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Hasta luego. Thank you very much for watching this episode. Like the video in case you liked it and leave a comment below for further improvement of our content. As well, if you like topics such as new technologies, research done in universities, or even wonderful stories of incredible people, subscribe to our channel. This is how you find us in social media. I want to give a special thanks to all my sponsors and team members. Y recuerda, toma pulque y come nopal, que la próxima semana otro video se va a lanzar.